Hey, ¿qué tal? Como cada domingo intento subir vídeos, pero en este caso, pues por falta de tiempo, lo que os pongo es un vídeo de una intervención en televisión que hice el pasado jueves y que, bueno, tiene mucho que ver con también con el material que estoy subiendo últimamente acerca del análisis reales de los datos del paro. La verdad es que descifrar los datos del paro es un tema que, como no lo plantees desde un punto de vista objetivo, pues parece que es hasta incluso algo partidista, incluso se acusa de que eres una especie como de catastrofista si lo que quieres es analizar de hecho los datos tal y como son. Y yo es lo que hago. Y de hecho, si eso lo hiciera otro partido, otro gobierno, pues seguiré denunciándolo, ya sea en el futuro o sea incluso en el presente en alguna comunidad autónoma o en cualquier país, me da igual. La verdad es que es un tema puramente matemático, de análisis, de semántica, en la que el significado no es el mismo. Y en este vídeo pues aparece una serie de reflexiones en ese sentido. De hecho, también hay una reflexión sobre algo que me parece importante y que voy a analizar en el futuro, y es esa jornada de 4 días a la semana que plantean desde algunos partidos, y de hecho ya algunas empresas lo están llevando a cabo. Creo que esa reflexión os puede interesar y podríamos ampliarla más adelante. También hay una reflexión alrededor del riesgo que hay en solo generar empleo no productivo vinculado a la administración pública, empleo público, ¿no? Que no digo que no sea necesario, y más con el mastodóntico mecanismo que tenemos desde el punto de vista de la administración pública hoy en día. Pasa en España y pasa en otros países, pero la cuestión es que eso es muy arriesgado. También hay un análisis en esta intervención televisiva de un minutaje, pues que espero que os pueda ser interesante, que tiene que ver con ese informe del Banco Central Europeo sobre el impuesto a la banca, y que intento darle una visión diferente, no tanto por el hecho de la queja con respecto a que, pues, que el Banco Central dice una cosa, el gobierno dice otra, sino que, primero, que el Banco Central es una estafa en sí misma, y lo digo en televisión, lo cual, pues oye, a veces no, no está bien visto. Y lo segundo es que creo que, independientemente de la banca, haya que, bueno, oye, se les puede decir muchas cosas a la banca. El hecho es que la banca son empresas, las empresas funcionan desde un sentido determinado como modelos de negocio, y, bueno, tampoco se puede estar interviniendo de forma aleatoria sobre los beneficios de ningún tipo de empresa. Eso es intervenir, y nos guste o no lo que ganen, pues habría que buscar otras fórmulas que no sea tanto la intervención impositiva constante sobre cualquier empresa, sobre todo por el mensaje que das, ¿no? También lo reflexiono. Y de nuevo hay una reflexión acerca de el por qué la inflación no baja a pesar de las medidas y las subidas de tipos de interés que están haciendo los bancos centrales. Explico el por qué no baja, fundamentalmente, como ya he dicho también en algún vídeo aquí, que tiene que ver con ese ataque, digamos, directo a la propia demanda, es decir, subiendo tipos de interés, cuando probablemente la inflación es más por la parte de la oferta y otros elementos, ¿no? Pero que en todo caso lo explico en televisión porque no todo el mundo ve YouTube ni ve este canal, y creo que es importante que se traslade también a ese público el hecho de que no seamos capaces, o que empecemos a ser capaces de interpretar realmente la inflación que tenemos, y sobre todo empecemos a analizar correctamente los números que nos transmiten, y que no es cierto que España esté bajando su inflación con respecto a la europea, sino que en la acumulativa España todavía tiene una inflación muy superior a la europea, porque hay cómo se tiene que tomar todo esto, ¿no? Y también me gustaría, bueno, en la parte final también de esa intervención en televisión aparece una reflexión que tiene que ver con lo curioso de que algunos gobiernos que se autodenominan liberales por ahí por Europa, y por eso hay un riesgo enorme de que el potencial futuro o posible futuro gobierno liberal que hubiera en España, pues también podría hacer más o menos lo mismo, porque una vez se crean impuestos son muy difíciles de quitar. De hecho, no hay nada más permanente que un impuesto temporal, y eso lo hacen todos los partidos, porque la diferencia hoy en día entre la socialdemocracia y ese liberalismo light, extraño, dependiente del Estado, que tenemos en muchos países, incluido seguramente en el futuro este, pues al final eso no es una división tan clara entre medidas políticas y económicas. Bueno, es de eso lo que va el vídeo que os dejo a continuación, y sobre todo, por favor, nos vemos al final, porque os quiero contar una cosa muy importante. Hoy decía la vicepresidenta y ministra de Trabajo, esto es un aldabonazo contra los agoreros que dicen que todo va mal y tal. Hombre, no se trata de decir que todo va mal, pero sí poner las cosas en su justo término. ¿Realmente son tan buenos los datos del paro como el gobierno nos ha creído hacer ver? ¿O quiere que veamos? A ver, esto no es un tema de ser agorero, ¿no? Esto es un tema de que se cogen los datos, si son malos, son malos, y si son buenos, pues son buenos. De momento no hay datos buenos, fundamentalmente porque lo que están trasladando, todo lo que acabáis de decir, lo que ha dicho Íñigo, podemos borrar todo, ¿eh?
O sea, esos datos no son reales porque, por ejemplo, este octubre es el primer octubre que nos encontramos en el análisis del mercado laboral en el que finalizan los contratos antiguos temporales, o sea, ya no va a haber más, ya no existen, ya no se pueden renovar, con lo cual ahora entran en esa nueva disposición que son los fijos discontinuos. Es decir, por primera vez no podemos incorporar en el paro a personas que están paradas. Claro. Por ejemplo, los fijos discontinuos. Es más, si miramos los datos correctamente, esos 2.900.000 y pico parados, habría que sumarles algunos más. Por ejemplo, los casi 200.000 que ahora mismo son lo que se llaman demandantes de empleo ocupados. O sea, ojo con el término, demandantes de empleo ocupados, que son, gran mayoría, fijos discontinuos, a los cuales se han sumado 120 y pico mil este mes, que teníamos ya otros 200.000 sumados anteriormente, con lo cual tenemos una cantidad importante. Además, han de sumar otros 200.000 que no se incorporan en las cifras de desempleo, que son aquellas personas que están en disposición relativa o disposición menor, que pueden ser diferentes modalidades, pero no están trabajando y se les considera, en este caso, ocupados, porque no aparecen en las cifras del desempleo. Es decir, seguramente estamos sobre cerca de los 3.400.000, 3,5 millones. Tampoco se contabilizan los ERTE, que todavía quedan casi 20.000 más. Es decir, esas cifras son las del paro, esas son las personas que están no trabajando. Además, tampoco se habla de que, por ejemplo, en este país pasa algo muy extraño y que demuestra lo que está sucediendo con el mercado laboral, y es que hay más contratos indefinidos que indefinidos contratados, lo cual es totalmente absurdo, pero sucede o por una razón significativa, y es que o la gente está pluriempleada, es decir, en un momento determinado tiene dos empleos parciales, es decir, uno por la mañana, otro por la tarde, y los dos tienen contratos porque no pueden ser de otro modo, de carácter fijo, indefinido, y o por otro lado, pues no sé, la gente tiene algún tipo de contratación sistemática que permite pues que se vayan contratando a la misma persona varias veces y le hagan fijos varias veces después de despedirlo por las pruebas porque no encuentra a nadie más que pueda sustituir al anterior. Es decir, tenemos unos datos, unas cifras que son totalmente erróneas para analizar realmente cómo está el mercado laboral en este país. Claro, estamos hablando de que esto hay mucho truco también, el truco del almendruco. Dice, claro, la reforma laboral, dice, ya ahora hacemos a todos fijos, pero esa fijeza es ficticia, en la medida en que se trata de esos fijos discontinuos que eran los temporales de hace años o de hace un año. En la medida en que un fijo discontinuo es un señor, sí, que deja de trabajar temporalmente, no va a la lista del paro, a la estadística del paro, pero que no está trabajando. Y a lo mejor se tira sin trabajar meses, ¿verdad? No, o sea, se pasa sin trabajar el tiempo en el que la empresa, la anterior, en la que estuvo, lo vuelva a contratar. Y esa es, digamos, la trampa semántica que se utiliza para que decir, no, que esta persona está ocupada. No, no está ocupada. Claro. La persona no está ocupada. Está en su casa. Es más, la definición que se le da es totalmente absurda. Es demandante de empleo ocupado. O sea, no tiene sentido. Pero en todo caso, pongamos que, oye, le vamos a aceptar ese retorcido semántico a toda esta historia. Ya, pero ¿esta persona está cobrando el paro o está cobrando de la empresa? ¿De dónde está exactamente cobrando? Bueno, pues si ha trabajado más de un año, está cobrando el paro. El paro, pero paro. Y si no ha trabajado un año, es decir, si era la primera vez que empezaba a trabajar y no ha cumplido esos primeros 12 meses, esa persona está parada, sin cobrar el paro, pero nadie lo contempla en ningún sitio como una persona desempleada. Esto es absurdo, o sea, no es para ser agorero ni nada por el estilo, es para decir, perdonen ustedes, pero no podemos mantener todavía el análisis objetivo de la realidad de esta manera, porque es falso. Y en este país hay 3,5 millones de parados y no pasa nada, habrá que atacar ese tema de los 3,5 millones de parados. No podemos seguir diciendo que hay menos de 3 millones, no es real. Claro, así es. Y luego está, por ejemplo, en la creación de empleo. Muchas de estas estadísticas no pueden ocultar una realidad, que el empleo público es el que está tirando de la creación de empleo. En octubre, por ejemplo, ha sido el sector de la enseñanza, fundamentalmente. Claro. Claro, como siempre, como cada año. El sector público. Sí. Claro, dice, bueno, pues ha bajado el paro, pero ha bajado el paro a costa de que se han contratado a más gente en el sector de la enseñanza, concretamente, que es un sector público. ¿Y si no en la industria, no, en fin, en la empresa privada, en fin. Y si el vencimiento de los contratos temporales de toda la vida hubiesen podido significarse ahora como que se han acabado esos contratos y pasas al paro, como ya no existe esa figura, ya no existe técnicamente, no se puede incorporar prácticamente nadie ahí porque estarían en fraude de ley si se hiciera, pues como se tienen que contemplar de ese otro modo, que es que no pasas a engrosar las listas del paro, pues la resta nos da la que nos da, y es que a pesar de que solo se crea prácticamente empleo público, no lo parece tanto, porque tenemos ahí una no incorporación de personas en lo que sería el desempleo. Pero es que este país ahora mismo tiene un problema grave en
respecto a con qué está invirtiendo en los grandes problemas de la economía que tenemos. No solamente en el tema del empleo, que se está evidentemente tirando del empleo público, lo cual hace estructural el gasto, lo cual lo complica aún más para cuando tengamos que afrontar momentos en los que no haya tantos ingresos. Pero es que además lo está haciendo en todo, lo está haciendo también en el tema de la inflación, que ya lo hablaremos, lo está haciendo en todos los elementos en los que, poniendo dinero público, es decir, pagando nóminas públicas, poniendo subvenciones, subsidios, elementos que puedan amortiguar la realidad, nadie se está dando cuenta de que cuando todo eso desaparezca o no se pueda pagar, tenemos un monumental problema, un agujero enorme en la administración y muy poca capacidad de inversión. Además, lo que decía, o sea, lo que significa el empleo público es algo que además tú luego no puedes reducirlo. No es tan fácil reducir el empleo público que generes porque creas una necesidad estructural en la propia administración. Y claro, o sea, cuando todas las soluciones se basan en eso, se basan en meter dinero público en el sistema sin atender si somos productivos o no en ese sentido, pues es preocupante. Y ahora viendo ese reportaje de Herrera que decía pues que hay empresas que son capaces de trabajar pues 36 horas a la semana, 4 días a la semana, depende, lo reparten en diferentes fórmulas por proyectos y tal. Claro, esto funciona en algunas tipologías de empresas, ¿eh? O sea, los que defienden la reducción laboral por forma genérica, pues hombre, se lo podemos explicar al restaurante de abajo, al bar de allá, que, ¿sabes qué? Vamos a trabajar 4 días, pero vamos a cobrar lo mismo. Eso no es factible. Y además permite un análisis muy concreto. Es decir, cuando trabajabais todos los días y ahora con menos días incluso sois igual de productivos o más. O sea, aquí quién se estaba engañando, ¿no? Podría ser un análisis. En el segundo es que ellos aseguran, los que trabajan menos días o menos horas, con una productividad similar, aseguran de que es que ahora pues eso les hace ser más felices y consiguen tener mejores tiempos para desarrollar su vida, etcétera. Es posible, pero recordemos lo que dicen los japoneses y los suizos, que por cierto, productivos lo son bastante, y es que cuanto más horas trabajes, más trabajo generas. Y el problema está en que, a ver si vamos a dejar de trabajar y no seremos capaces de generar el trabajo necesario para las pocas horas que vamos a poder trabajar. O sea, una cosa es el empleo productivo y otra es el empleo público, que no quiere decir que no sea consumista o que no pueda generar riqueza al final en la segunda derivada, pero no es empleo productivo, es decir, no está en la economía productiva, y eso es muy peligroso porque cuando hablamos de que tenemos una industria débil o que tenemos una economía que cuando entra en crisis entra más tarde, acordémonos de esto, entra más tarde que otros, que le dura mucho más las crisis, son más profundas, más largas, generamos más desempleo, somos incapaces de afrontar con seriedad los grandes problemas económicos, es porque tenemos 17 millones de personas trabajando en el sector productivo con muchísimas dificultades y tenemos 3 millones largos de personas trabajando en el sector público que también genera una serie de problemas. Teme el Banco Central Europeo que lo lógico y lo más normal es que ese impuesto que el gobierno le pone a la banca repercuta luego en los clientes. En definitiva, lo que hemos dicho aquí, bueno, pues eso al final lo pagamos nosotros. Los Antonio, impositores, los clientes, en definitiva. ¿Cuánto programa te queda? Porque esto tiene tela. O sea, lo primero, el Banco Central Europeo es una entelequia extraña que ha estado fastidiando el tinglao que tenemos ahora. O sea, son ellos parte de la generación del problema. Sí. O sea, pero antes de eso vamos a ver qué le pasa a los bancos tradicionales. Los bancos tradicionales que les vamos a meter ahora un impuesto que el Banco Central Europeo dice que, ojo, que esto al final lo va a acabar pagando el cliente. ¿Por qué lo va a acabar pagando el cliente? Pues lo va a acabar pagando el cliente porque los bancos son empresas que, a pesar de que parezca, evidentemente ahora tienen unos beneficios bastante altos, pero que independientemente de los beneficios que tengan, altos o bajos, se basan en planes de negocio presentados mucho antes y que se gradúan con el tiempo, y que los inversores, los participantes de esas empresas, de las cuales nosotros somos, muchos de nosotros clientes, obviamente, por necesidad en muchos casos, pero somos clientes, se exige que tenga unos beneficios u otros y que sean rentables para los accionistas y los inversores. Y para que eso suceda, tú no puedes cambiar las reglas del juego durante el partido. Tú no puedes decirle, a partir de ahora, ese plan de negocio que tenías, ráscale un 5% porque estás ganando mucho. Primero porque estás fastidiando un plan de negocios que podría ser el motivo por el cual la gente invierte en esa empresa, para que esa empresa pueda servir a clientes como nosotros. Lo segundo es que si les fastidias los ingresos y les fastidias las historias, estás fastidiando productos financieros que tenemos todos contratados, las pensiones, los fondos de inversión, es igual. Y además, si tú sigues interviniendo de esa manera en los precios, con impuestos específicos o con los beneficios, lo que estás generando es una inseguridad absoluta para que cuando a alguien le vaya un poquito bien diga, yo me largo de aquí, porque es que me lo van a quitar. Lo segundo, voy a ir lo más rápido posible, el Banco Central Europeo, que se calle la boca un poco, porque no ha sido capaz de tomar medidas adecuadas nunca. Pero cuando digo nunca es nunca, ni en la otra, ni en esta, ni en la que viene. El Banco Central Europeo ahora no tiene otra solución, o se le ha ocurrido,
ir muy rápido en la subida de tipos de interés, porque considera que como Estados Unidos los está subiendo muy rápido, oye, yo también los voy a subir, no vaya a ser que el euro se me desvalúe mucho porque el dólar es más atractivo porque tiene tipos muy altos. Entonces ellos están subiendo rápido. Y la excusa que están poniendo es porque así atacan la inflación. No están atacando la inflación directamente, lo que están atacando es que se devalúa el euro y su papel quedaría totalmente desfigurado. Como el euro se está devaluando contra el dólar, que es más atractivo, todo nos sale más caro y entonces la inflación aumenta en términos generales. ¿Y qué están haciendo? Algo que va a ser doloroso, largo y profundo. Y es que están atacando la inflación de oferta, es decir, las cosas valen dinero porque el que las vende no puede venderlas más barato, porque le cuesta energía, porque le cuesta la logística. Están atacando la inflación, que es de oferta, con la demanda, diciéndole a la gente que no compre porque sube los tipos de interés. Atacar una inflación de oferta con acciones en la demanda es larguísimo. Tarda muchísimo en hacer efecto. Al final lo hace, al final la oferta dice yo bajo precios ya aunque pierda dinero, me da igual. Y por eso al final baja todo. Pero eso es lo que está haciendo el Banco Central Europeo y eso es tremendamente arriesgado. Bueno, pues desde luego... No quería fastidiar la noche, pero por Sí, eso he dicho, dame un rato porque... Estaba pensando en la salida de emergencia por las mañanas con Herrera. La de mañana te la preparo. No la sabes. Luego. Por ahí va la salida de emergencia. Yo le quería preguntar a Marc, ¿qué posibilidades tiene el Gobierno de evitar que se repercuta en los clientes? Ninguno. Ninguno, quiero decir. No puede. El Gobierno también cacareó que iba a imponer a las bancas que siempre no repercutiera esa subida a sus clientes. Primero, eso es desconocer absolutamente cómo funciona la economía. Yo me hago cruces de quienes dicen esas cosas, ¿eh? O sea, gente que ha estado o por lo menos deberían de haber estado en algún entorno de conocimiento económico. Pero, ¿cómo vas a decirle tú a un banco cuando incremente el coste de una partida determinada, una comisión, un ejercicio determinado, que eso yo te detecto que es de tal cosa? No, va a ser imposible, porque además las justificaciones por las cuales una empresa, porque son empresas, puedan o no o subir o ser competitivas o no con respecto a los productos que venden y servicios, eso es una cosa que nadie puede intervenir. Y si interviene, está interviniendo directamente, y eso es lo que realmente denuncia el Banco Central Europeo, y lo acabará denunciando hasta la Comisión Europea. Estás interviniendo en el mercado libre. O sea, este gobierno está haciendo una cosa que es y el que se pusiera a hacer lo mismo también sería igual de malo, ¿eh? O sea, ahora mismo lo está haciendo pero hay tendencias de que otros gobiernos en Europa hagan lo mismo. Lo están empezando a sugerir. Curiosamente, gobiernos liberales están practicando o planteando unas prácticas muy raras. Y es que tú no puedes luchar contra la inflación exclusivamente incorporando subvenciones sobre los precios. No se para la inflación. La inflación es otra historia, es mucho más complejo. Y si tú pones topes, en el 71 ya se hizo. Nixon ya puso un tope a los precios y que los mantuvo durante 3 años en Estados Unidos porque se le desvariaban. Cuando quitó ese tope, cuando quitó el límite de precios, se disparó hasta el año 79. Y no había manera de pararlo de ninguna manera, ni subiendo tipos, ni haciendo nada. Y aquí tenemos ese riesgo. Aquí todo es. España tiene la inflación más baja de Europa, después de 12 meses tener la más alta. Tenemos la más baja y como es la más baja, es que nos quiere decir que lo que estamos haciendo es muy bien. Pues claro que está bien, obviamente que está bajando por narices, porque le estás topando los precios a todos sitios, pero cuando levantes esos topes, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? Ese es el problema. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La cosa tan importante que os quería decir son dos. Una, esta voz que me estáis escuchando es porque vengo de un partido de fútbol, de ver al Atlético de Madrid y el Español, y tengo la voz de chillar, porque yo soy un apasionado cuando voy a los campos de fútbol. Y lo segundo es que, no sé si algunos de vosotros estáis siguiendo o no, o escucháis esto desde el podcast, deciros un detalle, básicamente para ordenar el por qué en el podcast están subiendo algunos contenidos o estoy subiendo algunos contenidos que tal vez pues no son de análisis económico tal y como estamos acostumbrados. Como sabéis, en este mismo canal, y os animo a buscarlo, sobre todo os animo a trasladar los contenidos que os voy a decir ahora a la gente más joven de casa o a la gente que tiene menos conocimientos económicos o a alguien que quiera tener una visión mucho más básica de la economía, pero en términos generales que pueda ser formativa. Y como sabéis, hay en este canal una lista de 13 vídeos que son de la antigua Economía de Bolsillo, que era un programa en la 2 de España que yo hacía, que presentaba y que coordinaba en el programa y que trata pues 13 temas económicos básicos, ¿no? La bolsa, las hipotecas, las tarjetas de crédito, la financiación, la inflación, las pensiones. Bueno, pues todo eso está ahí
se va viendo. Yo sé que esos programas se ven sobre todo en las escuelas, lo cual me hace mucha ilusión porque me envían muchísimos mensajes los alumnos y los profesores, pero ahora pues hemos decidido también subirlo al podcast y tenerlo ahí, porque además están hechos de una manera que escucharlos durante 20 minutos, escuchas ambientes. La verdad es que yo lo he probado, yo he escuchado esos programas en lugar de verlos y tiene un encanto especial, porque escuchas pues dónde suceden las cosas y sin ver las imágenes pues te hace imaginar. La verdad es que es muy interesante, os animo a que, y es más, si estáis ahí en el podcast de vez en cuando y dices, ¿y ahora por qué cuelgan estos vídeos? Es porque creo sinceramente que cada semana sería interesante que la gente más joven de casa, la gente que tiene tal vez menos conocimientos de carácter económico, pues se acerquen a la terminología económica, tal vez con esos podcasts o con esos vídeos, y de esa manera pues tal vez en el futuro tengamos menos problemas todos si supiéramos algo más de economía. También os digo que en ese podcast también se están subiendo, lo digo porque algunos de vosotros estáis pidiendo, por favor, ¿dónde podéis escuchar después de que sucedan las intervenciones en COPE que hago por las mañanas a las 8:20 de salida de emergencia? Pues también las subimos allí, son 2 minutos y también pues te puedes suscribir y así recibes esa actualización. No la podemos poner en YouTube, básicamente porque son 2 minutos, no caben los shorts y son demasiado cortos para hacer un vídeo con ello. Es lo que hay. En todo caso, nos vemos. Mañana probablemente no va a haber vídeo en directo, os lo acabaré de asegurar, pero será el martes o el miércoles. Como siempre, estoy de viajes varios días, con lo cual va a ser difícil. Si no puede ser ni mañana ni el martes, con toda seguridad espero sea el miércoles, como la semana pasada, que tuvo bastante éxito. Nos vemos. Seguimos.